Amigos y amigas de su canal Homo Academicus, en esta oportunidad vamos a abordar lo que es el test sociométrico dentro de las denominadas técnicas cuantitativas. Vamos a empezar señalando que el test sociométrico es parte de lo que se ha venido a llamar la sociometría, propuesta por el médico, terapeuta y sociólogo Jacob Moreno entre los años 1940 y 1950. ¿Qué es la sociometría? Se entiende la sociometría como el estudio de los rasgos psicológicos de los grupos sociales mediante el análisis matemático de las preferencias y rechazos entre los miembros de un grupo social. Su instrumento o su técnica es la denominada o el denominado test sociométrico, que se define como una técnica que permite, en primer lugar, saber el grado en que los individuos son aceptados o rechazados en un grupo. Descubre las relaciones entre los individuos e identifica los liderazgos, y además revela gráficamente la estructura misma del grupo. La aplicación del test sociométrico se lo hace únicamente a grupos humanos que podríamos señalar que tienen que tener una característica, deben estar delimitados. Por ello se ha dicho que el ambiente más adecuado para la aplicación del test sociométrico es, por ejemplo, un aula de escuela, donde hay una cantidad de estudiantes delimitados y que además establecen una relación cotidiana, tejen relaciones de grupo, cosa que no podría ser, por ejemplo, con un grupo indeterminado, como por ejemplo las personas que asisten a un bar o a una discoteca. Entonces no podríamos ahí determinar una estructura grupal porque las personas no tienen un contacto cotidiano prolongado. Pero en cambio en una aula de escuela, por ejemplo, sí, y este método está fundamentalmente pensado para ese tipo de grupos humanos. Cada punto o nodo es una persona, perdón por el error, cada línea es una conexión o flujo entre personas, es decir, una relación. A partir de la aplicación del test sociométrico, podemos detectar, por ejemplo, la existencia de elementos aislados, de elementos que no tienen conexión con otros, que en este caso serían personas que están aisladas en el grupo. Podemos detectar la existencia de elementos rechazados, personas que no tienen, por ejemplo, selección o preferencia de otros miembros del grupo. Podemos detectar la existencia de líderes y subgrupos dentro de la estructura grupal general. ¿Cómo se diseña el test sociométrico? En primer lugar, solamente ver los elementos del test sociométrico, porque la forma de elaborar un test sociométrico es muy sencillo. Básicamente tiene que ver con un conjunto de preguntas que indaguen acerca de la preferencia que tienen las personas de un grupo de estar con otras y de no estar con otras personas del mismo grupo al que pertenece. Este es el ejemplo de un test sociométrico para un estudio de aula. Lo que hay que considerar siempre es tener un título al momento de incorporar el test, un encabezamiento, instrucciones donde hay que señalar que el test es para ayudar a conocer mejor y a trabajar a gusto en el grupo, que las respuestas no las conocerán los compañeros. Como máximo se escoge 3 nombres de compañeros de curso para cada pregunta y completar por orden de preferencia. Aquí tomar muy en cuenta que esto no debe ser mostrado a los estudiantes en términos de que ellos se sientan persuadidos de que su compañero o sus compañeros van a conocer las respuestas. Por eso es importante señalarles de que las respuestas no van a ser dadas a conocer, pero esta es una herramienta y un instrumento específicamente para estudiar a grupos humanos con una estructura de relaciones consolidada. Y 4, las preguntas, ¿no? Donde son sencillas. Simplemente, por ejemplo, este test tiene que ver con cuál sería, con quién se sentaría el estudiante en cuestión al que está siendo aplicado el test en el caso de que exista un cambio de asientos en el aula.
o si se realiza un cambio de asientos, con quién no se sentaría. Por ejemplo, aquí vemos en la primera pregunta la aceptación y en la segunda el rechazo. Y una tercera, con quién realizarías un trabajo práctico, ¿no? Es decir, una afinidad por una temática diferente. Pero preguntas como estas son las que básicamente orientarían. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, si estudiamos un grupo de empresa, ¿no? O de una organización empresarial, digamos, con cuál de los trabajadores quisieras realizar esta actividad, con quienes no quisieras realizar esta actividad. Y ahí vamos estableciendo el orden de preferencia de las respuestas para la persona que va a ser entrevistada con este test y poner en ID del alumno, en este caso el ID, claro, de la persona en cuestión, el nombre de la persona tal como lo conoce y el apellido y nombre después como un dato más complementario. El test sociométrico consiste entonces en un cuestionario compuesto por unas cuantas preguntas que giran en torno al tema de la preferencia o rechazo por el resto de los individuos de un grupo. ¿Cómo se interpretan los resultados de un test? Vamos a poner el ejemplo de esta pregunta. Se realiza un cambio de asientos en el aula. ¿Con quién te sentarías? Tenemos 12 estudiantes: Ana, Juan, Pedro, María, Carlos, Eric, Flor, Luis, Mirko, Jairo, Ale y Pedro. Y básicamente generamos una matriz sociométrica donde ponemos en filas y en columnas los 12 nombres, ¿no? Por ejemplo, Ana señala que solamente quiere sentarse con Flor y con María y no muestra preferencia por un tercero. Juan dice que quiere sentarse primero con Pedro, segundo con Mirko y tercero con Luis. Pedro con Eric, con Jairo y Mirko. María con Ana y Eric. Carlos con Pedro, con Eric y con Mirko. Eric solamente con Carlos. Flor con Eric en primer lugar, en segundo lugar con María y en tercer lugar con Ale. Luis en primer lugar con Ale, en segundo lugar con Pedro. Mirko solamente con Pedro. Jairo con Pedro y con Luis. Ale quiere sentarse con Juan y Pedro. Y Pedro solamente quiere sentarse con Ale. Y vean que nadie selecciona, por ejemplo, el querer sentarse con Pedro, ¿no? Pero bueno, haciendo la matriz o interpretando estos datos, por ejemplo, podemos ver que Pedro tiene una preferencia muy alta, en el sentido de que varios estudiantes quieren sentarse con él, y el otro con mayor preferencia sería en este caso Eric, ¿no? Que tiene cuatro selecciones, y eso ya nos da una pauta de cómo va a ser más o menos la estructura del grupo. Lo he hecho esto en forma manual, pero hemos generado las relaciones. Por ejemplo, Ana quiere sentarse con María. Hemos seleccionado a María, aquí está la cabecita de la flecha. Y Ana quiere sentarse también con Flor. Entonces, cuestión de ir haciendo las selecciones que han hecho las personas e ir moviendo estas selecciones, de modo que vamos a encontrar a las personas que tienen mayores selecciones. Por ejemplo, vemos aquí que Pedro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 selecciones, ¿no? Entonces, esas 6 selecciones hacen que Pedro sea un eje aglutinador dentro del aula. Es decir, Pedro ocupa un estatus de liderazgo, de articulador de todo el grupo o de la mayor cantidad de personas del grupo o estudiantes. Y fíjense que en torno a él hay un grupo de personas que no tiene relación con miembros del grupo que está encabezado por Eric, que tiene una menor cantidad de interrelaciones, pero que conforman claramente un subgrupo, uno mayoritario y uno minoritario. El grupo de Eric, que está básicamente conformada por 4 personas, y el grupo de Juan, que está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 personas, pero que al mismo tiempo hay 2 personas que son Jairo y Carlos, que tienen una particularidad, que Jairo no tiene ninguna selección hacia él, que podría interpretarse como un elemento aislado, y Carlos, que jugaría más o menos como un rol de intermediario entre ambos grupos, ¿no? Donde el líder del otro grupo terminaría siendo Eric. Entonces,
Fíjense cómo a partir del test sociométrico hemos podido revelar esta estructura grupal y para el caso del estudio del aula, por ejemplo, Jairo sería un elemento aislado de ambos grupos y por lo tanto ahí, por ejemplo, el profesor puede incidir en mejorar o hacer fluir estas relaciones. Pero bueno, yo hice esta representación gráfica en forma manual. Obviamente me costó mucho organizar y mover los grupos. Lo hice simplemente con el programa con los marcadores que nos dan las autoformas de Paint. Pero existen opciones como por ejemplo estos programas. IED es uno de los programas para trabajar con grupos pequeños. Sociomed también es un programa para trabajar con grupos pequeños y establecer los sociogramas representativos por colores, y el más complejo de ellos, que sería NodeXL, que ya trabaja con una gran cantidad de personas que constituyen un grupo y obviamente nos muestran con mayor claridad gráficamente la estructura del grupo. Es una herramienta muy hermosa y a diferencia obviamente de los otros test de las otras técnicas cuantitativas que hemos visto, esta es la única que nos permite matematizar las relaciones dentro del grupo y a partir de ello generar una representación gráfica de la estructura del grupo a partir de este análisis cuantitativo. Les agradecemos, eso es todo para esta entrega. Les pedimos que se suscriban al canal, compartan nuestro video y sigan dándole like a los videos que subimos en video. Muchas gracias.